¡Chachán! Hello, bienvenidos al Cosplay Closet número. Y esta vez es del uniforme escolar de invierno de Lucky Star. Yo lo hice de Kagami, pero quitado el accesorio del pelo y las medias es lo mismo para todo. Este es uno de los cosplays que cuando empecé a hacer cosplay estuvo de los primeros en mi lista de deseos. Pero la verdad es que tardé bastante en hacerlo, lo hice al final en 2018. Y fue más que nada porque necesitaba la falda base sin las líneas para otro vídeo primero. Voy a empezar por los lazos. Kagami tiene los lazos de un color un tanto especial y según la imagen parecen más grises o más morados. Yo los hice así de un color así un poco berenjena. De base era lila, pero yo lo teñí. Y bueno, les puse una gomita porque como tenían que ir por encima del trasto para la coleta, pues iba a ser más fácil. De la parte de arriba, pues la verdad es que en principio iba a ser para un grupal. Entonces quise hacerlo de forma que fuera fácil para todos conseguir un resultado similar, es decir, utilizar una camisa ya de base comprada, que es lo que hice. Pero no había camisas básicas sin nada de mujer y al final tuve que comprar una de hombre. El material es así un poco, no elástico, pero en la forma en que está tejido es así elástico. Entonces, para coser en las zonas donde hay más tela es relativamente fácil, pero para hacer los bordes era imposible porque ya utilicé este tipo de material anteriormente y era imposible que se quedase recto. Entonces, para arreglarle el bordillo este, descubrí más o menos por ese momento unas cintas de silicona para pegar y lo puse y pues queda muy limpio, queda bien y ya está, arreglado. Esta tela no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Es como la tela de brillo esta de disfraz, pero la versión que es un poco mejor. Quise que quedase así con el bultito bien, lo que pasa que aquí hay mucha cantidad de tela y para coser por aquí me costó mucho porque la tela esta no se lleva muy bien con mi máquina de coser, porque mi máquina de coser es vieja y no tiene mucha fuerza. Y realmente las cintas estas son diferentes, estas son finas, pero aquí como tenía que tomar forma redonda, utilicé unas que son un poco más grandes y lo hice como si fuera un poco bies por una parte y lo terminé de coser por el lado interno. Bueno, y bueno, la falda esta es que lo hice lo primero porque quería utilizarlo para unos vídeos que hice de Umaru, porque la falda esta sin las líneas es como del uniforme que hay en ese anime. A ver, y pues para el borde este, la verdad es que sí que tenía un hilo, lo que pasa es que no era muy fuerte y esta tela es gruesa. Pero para los bordes de las faldas así, no me termina de gustar nunca cómo queda la línea de cosida por encima. Y pensaba ocultarla con la cinta blanca, pero después pensé, y luego tendré que volver a coser por encima con más cantidad de capas de tela para esa máquina de coser, creo que no va a funcionar. Entonces utilicé también la cinta esa de silicona de pegar y una maravilla. Bueno, y ahora volveré. Creo que voy a soltar esto pronto porque hace mucho ruido y no se me escuchará la voz nada. El motivo por el cual hice esto es porque realmente hice este cosplay para poder grabar el Moteke Seidafuku. En realidad utilizaba los pompones de otro color, pero como tampoco estaba utilizando el mismo traje con el que bailaban la canción, porque es el traje de animadora, pero a mí el traje que más me gusta de toda la serie es este. Entonces, pues elegí un color que quedase mejor con Kagami. Hablaría de
de las medias o los zapatos que utilizan, que no los estoy llevando ahora porque da igual, pero es que cada uno utiliza unos diferentes. Pues son calcetines simples. Y los zapatos escolares se supone que deberían ser marrones, pero yo no tengo zapatos escolares marrones, no tenía tampoco nada que se le pareciera y pues me pasa como en el último cosplay closet, que para un cosplay me daba pereza comprarme unos zapatos. Simplemente como en ese baile justamente tampoco están utilizando los zapatos escolares, que están utilizando deportivas, me puse unas deportivas que tenía en ese momento. Bueno, no sé ni por dónde me he quedado. Hola, Missy. Ven, Missy. Missy, ¿no quieres tu spotlight? Mira. Missy, ¿qué tienes? ¿Una caries? ¿Tienes 2 caries? Bueno, pues voy a hablar primero sobre el baile, ya que he hablado de los pompones. Para ese baile adapté un poquito los pasos, para que al bailar yo sola no quedase muy aburrido. Mira, ay, es que está bien dando vueltas para que me está despistando. Bailarlo todo entero con este traje y es de manga larga, porque ya sudé bastante en su momento tratando de bailar con esto. Sufrí mucho con la peluca. Se me cayeron las coletas 20 veces, se me iba para todos los lados y eso que me enganché con un montón de ganchos y fue insufrible, insufrible. Y creo que desde ese momento me traumaticé y no he querido volver a bailar con más pelucas, excepto en una ocasión, creo, por lo menos peluca, lo que viene siendo larga o con coletas. Coletas largas. Es un horror. Que bueno, realmente yo lo hice de Kagami, pero sirve para más personajes, entonces es como, no sé si titularlo de Kagami o no. ¿Missy? Siendo para agrupar, lo ideal hubiera sido comprarlo. El problema es que el de verano lo puedes comprar, ¿vale? Porque es un azul básico con un amarillo básico. Pero con los rojos, hemos topado con los rojos. Y yo tengo muy buen ojo para los colores y cuando hay algo que no encaja, me duele internamente. Este normalmente lo pintan de rojo, en plan rojo fuego, rojo anaranjado, pero tanto en la figura como en el anime, si te fijas bien, es un rojo más rosáceo. Lo que pasa es que es un poco oscuro, entonces pues se puede confundir. Que realmente en algunas fotos de este cosplay que venden parece que esté medio bien, pero yo no me termino de fiar. Y luego aparte este era un rosa demasiado magenta. Y en verdad el rojo anaranjado con el magenta al lado son un poquito dolor. Personalmente, a lo mejor hay gente que no, pero a mí personalmente me duele. Pero un rojo así más rojizo con un rosa que no tira a magenta, pues queda bien y queda armónico. Aparte que solo en la foto, ya de la forma en que brillaba la tela, se notaba que era la tela esta de brillo, pero disfraz. Y bueno, como siempre en mi historial con los grupales, la única que hizo algo suyo. En fin. Pues nada. Que espero que os haya gustado y bueno, pues nada más. Ya está. No tengo nada más que decir. Sí. Hasta luego. Hasta luego.